Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy voy a hablar mucho porque tengo muchas cosas que contarles porque, como quizás se pudieron dar cuenta, no estuve grabando videos ni contándoles como mi experiencia durante las rotaciones de cirugía, porque entre muchas cosas se bajó el paro, tenía que hacer muchos trabajos, también tuve algunas situaciones personales que ahí les comentaré. Y entre todas esas cosas no grabé nada. Entonces me hubiese gustado compartirles cómo me sentía en ese momento, pero quizás me sentía tan mal que no podía hacerlo. Y quizás no me sentía tan mal, sino como que estaba muy ocupada y tenía la mente en otras cosas. Sí me sentía mal. En un momento sí me sentí mal. Pero bueno, ya pasó. Y aquí estamos. Este video lo estoy haciendo sin un script, así que lo que hable va a ser lo que salga y lo que ponga en el podcast. No sé cuánto tiempo va a durar lo que voy a hablar, pero tengo por lo menos media hora de yo dibujando y pintando, así que no tenemos problema en que nos extendamos. Yo creo que comencemos desde donde quedaron, que fue cuando estaba terminando las rotaciones de digestivo alto, comenzando las rotaciones de cabeza y cuello. En realidad yo no la estaba pasando tan bien en las rotaciones. La estaba pasando bien en general como en el hospital, pero no la estaba pasando bien en el servicio de cirugía. Estaba aprendiendo, sí, conocí a harta gente que ahora quiero mucho y estimo mucho. Y en realidad eso sí fue una muy linda experiencia. Estaba aprendiendo, pero habían actitudes dentro de el servicio de cirugía que no me agradaban del todo, sobre todo como, no voy a generalizar, pero sobre todo de parte de los cirujanos. Sentía que había mucha hostilidad hacia el paciente y hacia los alumnos, o hacia las alumnas en este caso, porque éramos solamente niñas en esa rotación. Como, no sé, no es como lo que podrías decir que te traten mal como directamente, sino que es como muy sutil, muy indirectamente, como que te tratan con hostilidad. O bueno, esa fue mi sensación, esa fue mi percepción y esa fue la percepción de mis compañeras también. Además de que habían muchos micromachismos, y eso tampoco como que me tenía muy entusiasmada a ir a las rotaciones. Y eso pasó en cirugía vascular, también pasó en digestivo alto, no. Solo hubo una situación, pero en realidad como que creo que eso no amarga como todo lo de la rotación de digestivo alto. En realidad digestivo alto estuvo bien. Luego cabeza y cuello fue una experiencia, no sé. El doctor sí se tiraba comentarios como machistas, pero los becados que estaban con nosotras sí salían a decirle como que lo que estaba diciendo estaba mal. Así que por ese lado me sentía respaldada, pero por otro lado no me sentía tan bien estando en ese momento ahí con él. Y bueno, son cosas como que uno tiene que defender, y obviamente defendí mi postura. Y con mis compañeras también defendimos nuestras posturas. Así que sí tuvimos algunos encuentros o desacuerdos, pero en realidad nada como que nos perjudicara personalmente. Y en realidad yo creo que cuando uno siempre defiende su postura queda bien frente a la otra persona porque está defendiendo lo que cree correcto. En realidad yo no creo que hayan consecuencias académicas si es que uno se les planta a los doctores a decirles que algo tú crees que está mal, porque es algo humano tratar bien a una persona. Eso, no sé por qué llegué a eso, pero sigamos. Luego pasamos de cabeza y cuello a cirugía de mama, y ahí fue donde todo murió. O sea, no murió realmente, literalmente, sino como mis ganas de estar ahí se derrumbaron. Porque yo quería seguir, por ejemplo, blogueando,
Yo pensaba que después de cabeza y cuello iba a bloguear en Mama, y de hecho blogueé un día. Solamente grabé el policlínico. Pero después de eso no lo hice más. Y en realidad porque tuvimos bastantes desencuentros con las cirujanas de Mama. Más que nada como lo que les vengo contando de antes, que existe mucha hostilidad, y siento que hay un poco también de esta sensación de que ellas son superiores a nosotras como alumnas, ellas y los cirujanos también, pero en cirugía de mama yo la pasé muy mal, sobre todo porque siempre sentía constantemente que estaba siendo juzgada por ser alumna y por no saber lo suficiente para estar como a la altura de ellas, y es como lógico que no voy a saber lo que ellas saben porque ellas son cirujanas especializadas de mama y yo soy una alumna de cirugía general. Ni siquiera de la especialidad de cirugía general, sino como del ramo de pregrado. Entonces me sentía constantemente juzgada y además sentía una vibra muy rara. Yo soy una persona muy perceptiva, entonces como que siento las vibras en una habitación y no me sentía cómoda estando ahí nunca. Y esa rotación duró 3 semanas. Todas las otras rotaciones duraron 2 semanas, pero esa rotación duró 3 semanas. Entonces tuvimos que estar 3 semanas. Hubo también una situación, como un desencuentro, como una mal planeación, si es que se puede decir así, del horario, y no se lo tomaron bien. Bueno, eso, no voy a entrar en detalle a eso, pero también hubo esa situación que también como que hicieron que las cosas se pusieran más raras, por así decirlo, no más tensas, porque en realidad yo no me lo tomo como a personal. Y luego hubo otra situación en donde sí, una de ellas le gritó a mi compañera y eso estuvo muy feo. Y yo sé que a mi compañera le afectó harto y a mí también me afectó. De hecho, en cirugía de mama fue el único lugar en donde lloré por lo que había pasado, por todo lo que estaba pasando, como por cómo me sentía, por cómo sentía que era el trato. Y bueno, esas son como experiencias malas dentro de las rotaciones. Experiencias buenas tengo bastantes en el hospital, pero en realidad yo no creo mucho en eso como de solamente centrarse en las cosas buenas, porque es importante no olvidar las experiencias malas, porque 1, forjan tu carácter, y 2, si a ti no te parecen que esas actitudes son buenas, tienes la posibilidad en el futuro de corregirlas por ti mismo y yo misma no replicar lo que vi y lo que yo pensé que era incorrecto hacer. Entonces, en el futuro, si es que decido ser docente, no creo que las tome de ejemplo bueno, pero sí las voy a tomar de un ejemplo de lo que no debo hacer cuando sea docente, si es que soy docente. Eso, entonces creo importante como no olvidar las experiencias malas, sobre todo para aprender de ellas. Y bueno, con esta situación que pasó con mi compañera, mi otra compañera de rotación habló con la doctora sobre lo que había pasado, y conversó con ella. Yo no estaba, yo me había ido, pero ella conversó y me parece importante rescatar ese dato porque generalmente los alumnos tienden a no hablar con los cirujanos o como con los doctores o con sus docentes en general cuando hacen algo que está derechamente mal. Y rescato muchísimo que ella se haya atrevido a hablarle y a plantarle cara, básicamente. Ya luego de la horrible experiencia de cirugía de mama, yo ya había llorado, ya sentía que solamente quería huir. Llegamos a cirugía de tórax y es importante recalcar que nos habían dicho que cirugía de tórax iba a ser la peor rotación en la que íbamos a estar, y en realidad fue todo lo contrario. Fue la rotación de cirugía en donde más cómoda me sentí, donde sentía que no estaba siendo juzgada por las preguntas que tenía, que quizás para ellos son muy básicas, pero para mí
no son básicas, son parte de lo que tengo que aprender en esa rotación. Y nunca me sentí juzgada por lo que preguntaba, de hecho preguntaba más. En cirugía de mama nos dijeron que no preguntábamos nada y que sentían que éramos apáticas con el aprendizaje, pero en tórax no pueden decir lo mismo, y es solamente por el ambiente que generan para el aprendizaje. Pero bueno, cirugía de tórax la pasé muy bien. También estuvimos 3 semanas, las últimas 3 semanas, y ahí estaba muy motivada. Yo las 3 semanas anteriores no quería ir a cirugía, no quería entrar a pabellón, sentía que estaba cansada todo el tiempo, y en cirugía de tórax era totalmente distinto. Podía estar parada viendo una cirugía durante 4 horas y me daba lo mismo y no sentía ni siquiera el cansancio en mis piernas. Yo lo conversaba con mis compañeras y ellas me decían lo mismo, como que las otras cirugías pasaba media hora y ya le dolían las piernas, pero en estas últimas cirugías que tuvimos, no. Y es muy brígido cómo la experiencia grata de docencia hace tanto la diferencia. También estuve más cómoda en esa rotación. Y agradezco que hayan sido 3 semanas, como para compensar que cirugía de mama era más largo y esta también haya sido larga. Agradezco que fueron 3 semanas, porque quizás 2 semanas no me hubiesen alcanzado para compensar lo anterior. ¿Entienden? Entonces quizás, no sé, por algo, yo en verdad creo mucho como que las cosas pasan por algo, y por algo quizás justamente se vino la rotación de cirugía de mama antes de la de cirugía de tórax, y por alguna razón fue que tuvimos tratos totalmente opuestos. No sé, creo que algo tengo que aprender de eso y quizás no lo estoy viendo todavía, o quizás sí, quizás es como rescatar las experiencias malas y las experiencias buenas. No sé cómo, creo que lo que les contaba el video anterior, no sé lo que me depara para el futuro, pero quizás va un poco por ahí, como de recoger esas experiencias poco gratas y esas experiencias muy gratas y adaptarlas a mi persona y aprender de ellas. Así como la docencia de cirugía de mama encuentro que es un ejemplo de qué es lo que no hay que hacer, creo que la docencia del cirujano que estuvo conmigo en cirugía de tórax es un ejemplo de lo que debo hacer. Generar un buen ambiente, generar un ambiente grato, un ambiente de comodidad para que la persona que esté aprendiendo se sienta realmente cómodo para preguntar sus dudas y no se sienta juzgado a la hora de hacer sus dudas. Ya un poco saliendo de todo este como englobamiento académico de lo que fue el hospital, quizás hablar un poco de las otras aristas que hicieron que estuviera mal un tiempo, porque el día que me quebré no fue un día específicamente dramático, sino que se acumularon muchas cosas. Tenía que resolver temas del corazón, también tenía que resolver temas de autoestima, porque claramente estar en una rotación en donde constantemente sentía que me estaban diciendo que no era lo suficiente como para estar ahí, me llegaba, a pesar de que yo tengo como una confianza súper sólida, aún así me llegaba en algunos momentos. Y creo que específicamente ese día que sucedió algo me llegó más, junto con todo esto que venía trayendo como sentimentalmente, y sumado al estrés de que tenía que entregar muchos trabajos, muchas tareas, tenía que hacer muchas pruebas. Enero en realidad estuvo bastante copado de muchísimas cosas. Tenía que entregar semanalmente trabajos de nutrición, tenía que hacer un trabajo de investigación de ética, que era básicamente como estudiar muchas páginas para llegar a hacer una presentación, hacer un video. Dormía muy poco. Ustedes quizás lo saben, pero
quizás hay una persona nueva por aquí escuchando. Yo jamás he sido de las personas que sacrifican sus horas de sueño para estudiar o para terminar un trabajo. Y este semestre sí lo hice y estuve durmiendo como 3 horas, como una semana seguida. Y la otra semana no es como que haya dormido mucho más, sino que dormía entre 4 o 5 horas. De repente sí dormía 6 horas, pero yo generalmente duermo 8 horas. No soy de las personas que duermen poco. Y en realidad fue bastante challenging este semestre el no tener tiempo para dormir lo suficiente, aún así tratar de entregar los trabajos, sentir que no estaba dando el 100% de mí porque apenas terminaba de hacer un trabajo tenía que ponerme a hacer otra cosa. Muchas de las tareas que entregué no las revisé y yo soy como de revisar mucho mis trabajos. Quizá esto un poco la ansiedad que tengo hablando por mí, pero en verdad siento que cada vez que reviso un trabajo siento que puedo arreglarle algo. Entonces lo reviso por lo menos una vez, 2 veces. No lo reviso tanto porque si no el perfeccionismo llega a ser extremo y ya podría revisarlo 5 veces y no mandarlo nunca. Pero sí lo reviso cuando lo termino. Y muchos trabajos no los revisé al entregarlos. Igual no me fue mal en este semestre. De hecho, siento que me fue muy bien este semestre, a pesar de estar a la mitad de mi funcionamiento neuronal. Siento que este semestre fue muy sacrificado. Creo que eso es como la palabra que puedo decir, porque sí hice muchos sacrificios. Me quedaba estudiando hasta bien tarde en el núcleo y cuando quería ser feliz estudiaba otra cosa que no tenía nada que ver con lo que tenía que estudiar porque siento que es distinto estudiar algo cuando tienes presión a cuando no tienes presión de nada. Entonces sí, me quedaba hasta tarde estudiando allá porque básicamente llegaba a mi casa a dormir y los días que me venía temprano a estudiar en mi casa, cuando decía como ya voy a intentar estudiar en mi casa para estar más cómoda, tener mi cama, tener, no sé, cosas de la cocina, del refri, no tener que salir a comprar algo, llegaba y me dormía porque creo que ya tenía un poco seteado en mi cerebro que mi casa era un lugar de descanso y un lugar de desconexión del hospital. Y en realidad creo que estuve sufriendo bastante cuando tenía que llegar a la casa, comer, bañarme y no dormirme al tiro porque tenía que hacer trabajos y tareas. Porque mi cerebro, como les contaba, estaba configurado para llegar a la casa y descansar y desconectarse del hospital. Y durante 12 horas, mínimo 12 horas, porque en realidad yo llego a las 7 del hospital, pero digamos 12 horas, porque de 8 a 8, me iba a las 8 de la noche. 12 horas estaban dedicadas a la carrera y no creo que eso sea saludable, pero a la vez me gustaba, pero a la vez me desgastaba. No sé, este semestre fue un conjunto de muchos sentimientos, emociones, muchas sensaciones distintas. Y hubieron muchos cambios en mi vida también en los últimos 3 meses. Creo que, bueno, quizás la más grande es que terminé una relación de 3 años. Creo que fue una buena decisión el terminar la relación en el momento en el que estábamos, porque estábamos en cosas distintas. Estábamos teniendo un estilo de vida bastante distinto y en realidad no es como que mi estilo de vida vaya a ser muy diferente al que estaba teniendo ese semestre. De hecho, de ahora en adelante va a ser así siempre y va a ser quizás peor en internado. Entonces yo sentía que él no podía hacer daño colateral mío y en realidad estaba muy tranquila con la decisión que tomé y ahora mismo estoy mucho más tranquila porque sé que fue la mejor decisión. Y nada, creo que para resumir lo que fue el semestre, podríamos decir que hubieron muchos cambios y muchas sensaciones
emociones, sentimientos involucrados desde distintas aristas. Y en realidad no siento que haya sido una mala experiencia. Creo que fue una muy buena experiencia en realidad. Como a pesar de todas las cosas malas que hubieron, creo que me quedo con todos los aprendizajes. No voy a decir que me quedo con las cosas buenas porque ya dije que no es como que solamente me quede con las cosas buenas, pero me quedo con los aprendizajes. Y creo que en realidad sirvió mucho para fortalecer amistades que tenía desde antes, que quizás no estaban tan fortalecidas. Y me di cuenta de que hay mucha gente maravillosa que está dispuesta a apañarte en las que sea, y que hay gente también muy maravillosa que, a pesar de que no conozcas desde hace mucho tiempo, están ahí para brindarte apoyo. Y estoy muy agradecida de eso también. Estoy muy agradecida en realidad como del ambiente en el que estuve, a pesar como de que estuve en cirugía y fue un ambiente muy hostil. Siento que fuera de eso, el ambiente como entre estudiantes fue muy agradable, muy grato. Me sentí muy acogida, me sentía muy apañada. Y agradezco caleta eso porque siento que no pude haber pasado... Me voy a poner a llorar. Un momento drama. Siento que no pude haber sobrepasado todas las cosas que tuve que sobrepasar en cirugía sin el apañe de toda la gente que conocí allá y de toda la gente con la que estuve relacionándome allá. Y eso, momento emotivo. Ay. Y bueno, ahora nos queda... ¿Qué nos queda? Nos queda quinto año. Hay que saber a dónde nos vamos. No nos hemos dividido todavía, pero creo que me gustaría partir con gine. Ustedes saben que igual tengo como predilección por pediatría, y quizás pediatría me gustaría dejarlo para el final. Pero no sé, ahí hay que ver cómo nos dividen, y creo que sí tengo como empezar con ginecología como prioridad. Así que ahí les estaré comentando qué tal, cómo comenzamos quinto año. Ahora tengo un mes de receso. En marzo volvemos a terminar un ramo que nos queda, que es neurología. Nos falta hacer unas clases, una prueba, se termina. Tenemos que recuperar medicina interna. Para eso creo que tenemos 4 semanas, lo cual yo considero que es muy poco, pero bueno, parece que no hay más tiempo para que nos den. Así que ahí estaremos volviendo el 28 de febrero al hospital para recuperar medicina interna, y luego en marzo terminar neurología. Y ya creo que a mediados de marzo comenzar quinto año. Así que eso. Creo que ya hablé demasiado. Así que me despido aquí. Muchas gracias por escucharme. Espero que esto haya sido entretenido. No lo sé. Ahí me lo comentan. Espero que estén bien, que sus familias estén bien, y nos vemos la próxima semana. No voy a decir eso. Nos vemos en el próximo video.